12 años han pasado desde ese momento que cambió mi vida. Jamás me hubiera imaginado que aquel domingo por la mañana nunca más volvería a ser la misma, y mucho menos que aquella misma noche dormiría en la más oscura de las penumbras y la desesperanza. Cuando escuchamos que a un familiar, vecino, conocido, amigo, le pasó una experiencia traumática, nuestra mente siempre reacciona de forma peculiar. Casi siempre pensamos, eso a mí no me va a pasar. Sin embargo, a mí me pasó. Yo pensaba lo mismo. Esa situación parecía tan lejana a mí, tan poco probable, era como algo que escuchaba remotamente en la radio o en las noticias de la televisión. Y de alguna forma me sentía inmune. Pero ese domingo me di cuenta de que estaba muy equivocada. Eso no te pasa a ti hasta que te pasa. Por naturaleza, el ser humano intenta evitar el dolor a toda costa. Somos buscadores de placer, pero paradójicamente es en ese dolor, producto de una experiencia traumática, donde encontramos crecimiento y transformación. Y esa gran lección de vida la iba a experimentar en carne propia un domingo cualquiera. El 1 de abril de 2007, a las 11:30 de la mañana, fui secuestrada. Tanto mi dolor como mi aprendizaje estaban por comenzar. Durante un evento traumático, uno se enfrenta a emociones y miedos que jamás se imaginó. Mi miedo durante el secuestro fue ver la muerte de cerca. Dos preguntas son evidentes en una experiencia traumática. ¿Podré sobrevivir a esto que me está pasando? Y en todo caso, ¿cómo va a cambiar mi vida a partir de este momento? A raíz de mi propia experiencia, he invertido mucho tiempo en trabajar y entender cómo influyó mi secuestro no solo en la psicología de mi propia vida, sino también en mi práctica profesional. Me convertí en una mujer que dejó de cuestionar los porqués de la vida y empecé a preguntarme el para qué de lo que vivimos. ¿Para qué llegó esta experiencia a mi vida? ¿Qué es lo que debo aprender de ella? ¿Y en qué quiero convertirme para superarlo? Todas esas preguntas, en un principio, no tenían ningún sentido, pero con el tiempo lo encontré, y en ese sentido terminó siendo una única conclusión. No es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Yo tenía que hacer algo con lo que viví, pero ¿qué era ese algo? Estando en mi cautiverio, en uno de los momentos de mayor desesperanza, me hice dos preguntas. Si es el último momento de mi vida, ¿qué me faltó por vivir? Y si salgo viva, ¿qué haré diferente? Mi respuesta para la primera pregunta fue una reflexión instantánea. Reconocí en ese momento que había vivido una vida maravillosa. Mi respuesta para la segunda, en cambio, estaba basada en aquello que me faltaba por hacer. Y fue ahí cuando tomé la decisión de convertirme en una experta en el acompañamiento de experiencias traumáticas para ayudarme a mí y a mis pacientes. Esta promesa está siendo cumplida. La prueba por la que atravesé ha sido por mucho la más difícil de toda mi vida y mi práctica profesional. Muchas cosas han cambiado. Después de ese evento, lo primero que hice fue buscar una respuesta para reconstruirme, y esa respuesta la encontré en el estudio del manejo de trauma. Así que decidí hacer una especialidad en manejo de estrés postraumático. Y he trabajado con experiencias traumáticas de toda índole, y desde diversas trincheras. He sido invitada a participar en foros sobre trauma y en programas de radio y televisión, y he colaborado con gobiernos dirigiendo programas de apoyo psicológico para víctimas de trauma. A lo largo de estos años, he tenido la oportunidad de ayudar a miles de pacientes que han venido a mí con una pregunta. ¿Cómo superar el dolor de una experiencia traumática? Todos ellos tienen un común denominador. Han sufrido una experiencia que ha paralizado su vida.